Lo que está escrito del Señor tiene su cumplimiento. Ese es el tema en el que vamos a meditar, enfocados particularmente en que nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo tiene suficientes fundamentos. El apóstol Pablo decía que él quería predicar a Cristo únicamente y a Cristo crucificado. Y es que como cristianos nuestro enfoque tiene que ser el Señor, su ministerio, su obra, nuestra fe puesta en Él, como también dijera el apóstol Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendiciones a todos, hermanos. Mi nombre es Alberto Cornejo y me dirijo a todos ustedes, miembros de la familia del Centro Cristiano de Fe, y a todos nuestros hermanos de las diferentes congregaciones que acostumbran a seguirnos en nuestra página de Facebook o a ver nuestros videos en la página de YouTube. Vamos a meditar bajo el tema lo que está escrito del Señor tiene su cumplimiento, dado que en la Biblia nosotros encontramos, y particularmente en el Evangelio de Mateo, varias veces una frase muy particular que a mí me llamó la atención. Y esa frase es, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida, sabiendo que realmente nuestra vida debe de estar escondida en Cristo. Estamos confiando en Él, esperándolo a Él, viviendo de acuerdo a su palabra, confiando en sus promesas. Todo está relacionado con Él en nuestra vida y tenemos que fundamentarnos y edificar nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos y luego nos enfocamos en la palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús damos gracias por otro día más de tu misericordia renovada, de tu fidelidad manifestada en nuestra vida, tus bondades, tu cuidado, tu provisión y tu protección sobre nuestra vida. Te damos a ti las gracias y te pedimos, Señor, una vez más tu ayuda. Reconocemos, entendemos que tú eres el que da la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la revelación de tu palabra es dada únicamente por tu Espíritu Santo. Te pedimos que apliques tu palabra en nuestros corazones, de manera que podamos afirmarnos, establecernos y podamos ser instrumentos en tus manos para poder ser de bendición a las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto. Amén. Aleluya. Quiero comenzar entonces leyendo una porción del libro de Mateo. El enfoque de esta meditación de la palabra, de este estudio, de este pequeño estudio de la palabra, es que nuestra fe está fundamentada en la persona del Señor Jesucristo, en el ministerio del Señor Jesucristo, en la obra, en sus promesas, en su palabra. Pero el ministerio del Señor y la vida del Señor Jesucristo estaban anunciados o anticipados por medio de los escritos de los profetas. Los profetas hablaron, anticiparon, anunciaron la venida del Señor Jesucristo, su ministerio y una gran cantidad de eventos muy particulares que se fueron cumpliendo uno a uno. Y mi intención al compartir sobre este tema es que nosotros podamos fortalecer nuestra confianza en el hecho de que si todas estas cosas se han cumplido, nosotros podemos estar seguros de que lo que todavía no se ha cumplido será una realidad. Porque, tal y como el tema lo dice, lo que está escrito del Señor tiene su cumplimiento. Y comenzando precisamente con su nacimiento, Mateo, capítulo 1, verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la frase particular en la que yo quiero detenerme. El verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué es todo lo que había acontecido? Que José, queriendo dejar a María, causa la intervención necesaria de Dios, hablándole en sueños por medio de un ángel, de manera que le da la instrucción de que no abandone a esa mujer con la que él está comprometido, con la que se encuentra desposado, y que sepa que ella está embarazada, pero está embarazada de una manera sobrenatural, porque es el Espíritu Santo quien ha engendrado un hijo en ella. De manera que al ver la intervención de Dios para que José no abandone a María y para que se dé el nacimiento del Señor Jesucristo con la estabilidad, por así decirlo, de una pareja, Dios interviene. Y no solamente interviene para impedir el abandono de María por parte de José, sino que aparece o Dios interviene para poder traer una revelación del nombre que sería asignado. Si Dios no hubiera intervenido, el Señor Jesús no se habría llamado Jesús, pero no habría otro nombre que tendría que haber sido asignado hacia él. Tenía que llamarse de esa manera. Porque parte del misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne, es que el nombre Jesús en realidad es el nombre Yehoshua, lo cual significa Jehová que salva. Y es por esto que en el verso 21 el ángel le revela el carácter de este niño como Dios y como Salvador al decir, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando la Escritura menciona, vas a llamar su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ahí se nos está revelando la identidad del Señor Jesucristo como Dios y como Salvador. Nosotros como cristianos evangélicos hemos creído, hemos entendido. Jesucristo es la manifestación de Dios en la carne. No es otro Dios. No es la segunda persona de la Trinidad como tradicionalmente se sostiene. No, es el misterio de la piedad. Dios temporalmente se manifiesta en la humanidad o en medio de la humanidad, en el mundo, como un ser humano. Pero luego, cuando Él ha sido resucitado y ascendido, Él se revela a Juan como el Todopoderoso, el que vive, el que estuvo muerto, el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Y Él dice: yo soy el Todopoderoso. Y esto es parte del misterio de la piedad, parte de las revelaciones que nosotros como cristianos evangélicos hemos entendido. Jesús no es el Hijo eterno de Dios. Jesús es el Hijo del hombre, Jesús es el Hijo de Dios temporalmente. Pero en realidad, como dice el verso 23, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. O como dice el profeta Isaías en el capítulo 9, donde se habla de la Virgen que habría de dar a luz un hijo, donde dice que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí se nos revela el carácter del Señor Jesucristo como Dios y como Salvador. Y escondido en el nombre se nos revela al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al Dios de Israel, a Jehová. Y es por eso que nosotros indistintamente podemos adorar a Jehová como el Dios eterno y adorar a Jesús como el Señor, sabiendo que eso es parte del misterio de la piedad, el misterio por medio del cual Dios ha obrado la salvación para nosotros. Así que
Esta es la frase en la que vamos a detenernos. Esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y entendamos que era Dios quien inspiraba a los profetas para hablar lo que habría de suceder, para anunciar anticipadamente los eventos que habrían de acontecer, para que cuando se cumplieran, las personas pudieran darse cuenta que realmente Dios había hablado, para poder dar evidencias, para poder establecer un fundamento para nuestra fe. Y este es el fundamento sobre el cual nosotros como cristianos podemos permanecer edificados. Entonces, número uno, lo que encontramos, aunque la lista será mucho más grande, número uno, encontramos que su nacimiento y su nombre estaban escritos, estaban anunciados y se cumplió, revelando así el carácter de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Luego, avanzando, porque esto será un breve estudio a lo largo del libro de Mateo, avanzando hacia el capítulo 2, porque Mateo es el que más utiliza esta frase, en el verso 14 vamos a hablar de la infancia del Señor en Egipto. Hay muchas personas que agregándole a la Biblia dicen Jesús se fue a Egipto y allá creció en el conocimiento oculto, creció en el conocimiento místico, conoció la cultura egipcia y hablan acerca de una preparación espiritual del Señor Jesucristo en Egipto, cuando en realidad esto tenía otro trasfondo, otras razones. Recordemos que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y Israel, habiendo salido de Egipto, fue dirigido hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Pero, como alguien ha dicho, Dios sacó a Israel de Egipto, pero Israel no sacó a Egipto de su corazón. Y ellos murieron en el desierto deseando volver a Egipto. Pues resulta que el Señor Jesucristo fue llevado a Egipto, pero él no fue afectado ni por la cultura, ni por los dioses, ni por las tradiciones. Y esto de que él fuera llevado a Egipto tenía como propósito que se cumpliera otra palabra profética dada con respecto a él. Así que en Mateo capítulo 2, verso 14, hablando acerca del peligro que había por causa de que Herodes había tomado la decisión de matar a todos los niños menores de 2 años, dice que José tuvo un sueño en el cual Dios le da de nuevo instrucciones de que debe huir, y él, despertando, toma de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Curioso que en el sueño no se le dice que tiene que irse a Egipto, solamente se le dice que tiene que huir. Pero él se va para Egipto y dice que él estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta frase, yo quiero hacer que se le penetre en su corazón, que lo que Dios ha dicho por medio de los profetas tiene que cumplirse. Lo que hace falta, que nosotros no hemos visto que se cumpla de la palabra, se va a cumplir. Y tenemos que permanecer en fe, en expectativa, en obediencia, si fuera el caso, o en la esperanza del cumplimiento de lo que Dios ha dicho que va a suceder. Dice aquí la palabra entonces que José huye con su madre y con el niño a Egipto y se quedó allá hasta que murió Herodes. Y entonces se cumple la palabra dada por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y contrario a ese pensamiento de algunos movimientos gnósticos, de algunos movimientos místicos que sostienen que el Señor Jesús aprendió las artes, aprendió la cultura de los egipcios, podríamos decir todo lo contrario. Él no se vio afectado en nada, él se mantuvo fiel a la ley de Jehová, él cumplió la ley de Dios como un israelita. Él realmente no se vio afectado, influenciado de ninguna manera por las costumbres paganas, ni por la idolatría, ni por la cultura en la cual él en la infancia se había desarrollado. Así que se cumple esta palabra por medio
de la acción de José de huir para Egipto. Avanzamos hacia Mateo capítulo 2, verso 22 y encontramos otro elemento interesante, porque esto fue causa de controversia para los líderes religiosos. En Mateo 2:22 dice que cuando José supo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Él pensó que era posible que todavía hubiera una especie de persecución, que hubieran intentos de asesinar a su hijo, por causa de que Herodes había ordenado que se mataran a los niños, y ahora que él estaba regresando podían considerar la posibilidad pues de matarlo, porque había escapado y ahora estaba regresando. Y dice la palabra que él tuvo temor de ir allá, y avisado por revelación en sueños. Algo sumamente interesante, cómo Dios trató por medio de los sueños con José. Algo interesante, pero a la vez algo en lo que hay que tener mucho cuidado. Dice que José, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dije que esto es algo muy importante, pero al mismo tiempo algo en lo cual hay que tener cuidado, porque mucha gente le da tanta importancia a los sueños que creen que cada cosa que sueñan tiene un significado. Y están esperando que alguien les dé una interpretación de los sueños. Dios es claro, Dios nunca da sueños para traer confusión. José no se quedó pensando qué es lo que tengo que hacer, qué significa este sueño. Cuando los sueños son de Dios, son claros. Cuando Dios trae revelación, trae dirección a sus hijos por medio de los sueños, esto no va a ser para traer confusión, para traer duda, para traer temor, ni mucho menos para que ande buscando a alguien más que se lo interprete. Esto es un error cuando consideramos lo que sucedió en la vida de José. José era parte del pueblo de Dios, pero el faraón no. Así que José tenía que interpretar el sueño de faraón. José era parte del pueblo de Dios. El copero y el panadero no. Ellos no tenían revelación. Así que José tiene que interpretar los sueños. Lo mismo sucede con Daniel. Daniel era parte del pueblo de Dios. El rey no, Nabucodonosor no. Entonces Daniel tenía que traer la revelación hacia los inconversos. Pero cuando un creyente tiene un sueño, no debería andar buscando a otro creyente para que le revele el sueño. Porque si Dios va a tratar con usted y va a darle guianza o va a traer revelación, será eso precisamente, será revelación, no confusión. Así que, si a usted le ha tocado vivir esa experiencia de que un sueño le inquieta y anda buscando interpretaciones, sepa que Dios ciertamente habla por sueños, que ciertamente Dios puede dar una guianza, pero cuando esa guianza no es clara, no es específica, lo más probable es que ese no sea un sueño dado por Dios. Vivimos en un tiempo donde los grandes profetas y apóstoles modernos acostumbran decir Dios me habló, yo soñé sobre esto y hasta se atreven a contradecir la palabra de Dios apoyándose en sus sueños. Eso es erróneo. Así que aunque es un punto muy importante, es un punto muy delicado en el cual tenemos que tener cuidado. Cerrando este paréntesis, la palabra entonces dice que José se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Y aquí viene la frase de nuevo, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El Señor Jesucristo, por medio de la decisión de su Padre, por causa de la intervención divina, de la revelación dada en sueño, no regresa a Judea, sino que es llevado a vivir en la región de Galilea. Y en esa región él habita, particularmente en la ciudad llamada Nazaret. Y usted recordará que hay un momento en el cual los líderes religiosos, murmurando con respecto al Señor Jesucristo, decían, de Nazaret habrá de salir algo bueno, menospreciando la ciudad, ignorantes de que el Señor no había nacido ahí, sino que debido a las circunstancias y a la intervención divina y en el cumplimiento del propósito de Dios, él es llevado a Egipto, pero luego de Egipto, él es traído de regreso a su tierra, pero no a Judea, sino que a la región de Galilea. Y particularmente crece en la ciudad que se llama Nazaret.
Y de esa manera es que al Señor Jesucristo se le aplica ese gentilicio de ser llamado Nazareno. Él regresó de Egipto para vivir en Nazaret, pero él no era realmente de esa región. Pero vemos cómo Dios va obrando, Dios va interviniendo para que lo que él había anunciado por medio de los profetas se fuera cumpliendo. Y esto es algo realmente emocionante en el sentido de que nosotros podemos encontrar bases firmes para poder creer, no solamente en la obra realizada por el Señor Jesucristo, lo cual está registrado en el Nuevo Testamento, sino también para creer sus promesas y creer que lo que Él ha dicho y lo que está escrito con respecto a Él, relacionado con el reino, relacionado con el juicio, relacionado con los galardones, todo lo que está escrito tiene su cumplimiento. Avanzamos en nuestro estudio siempre en Mateo y nos vamos hasta el versículo 13 del capítulo 4. Y ahí lo que se descubre es el ministerio del Señor entre los gentiles. Vea cómo Mateo va trazando el desarrollo desde el nacimiento hasta la resurrección y ascensión del Señor, y cómo Mateo va dejando esta huella, esta frase, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Así que de nuevo la misma frase aparece en el verso 14. Comienzo desde el verso 13 para comprender la lectura. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Vea, de Egipto es traído a Galilea, particularmente la ciudad de Nazaret. De Nazaret, él viene a habitar a Capernaum, una ciudad marítima, una ciudad portuaria, en la región de Zabulón y de Neftalí. Verso 14, viene la frase: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Yo me emociono al pensar cómo las cosas se iban cumpliendo, en el sentido de que como que si fuera el libreto de una película, en la cual las escenas ya estaban definidas. Los tiempos, las acciones, los eventos estaban ya definidos. Y cómo se va desarrollando y cómo se van cumpliendo las cosas con la exactitud que prueban que Dios estaba en medio de todo este asunto. Y que Dios había anticipado algunas cosas por medio del profeta Isaías, como 900 años, 700, 900 años antes del Señor Jesucristo. Otras habían sido escritas aún allá por Moisés. Pero lo que estaba escrito se fue cumpliendo. Y ahora resulta que el Señor deja Nazaret y se va para esta ciudad o esta región portuaria para que se cumpliera lo que Isaías había dicho. Que la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba en tinieblas había de recibir luz. Así que vemos acá el cumplimiento de una palabra que estaba conectada con el ministerio del Señor, y era alcanzar a los gentiles, alcanzar a los galileos, alcanzar a la gente que estaba en una condición de oscuridad, de tinieblas, cumpliendo así la palabra del Señor de que Él había venido para buscar sus ovejas, pero que también habían ovejas de otro redil al cual Él tenía que ir a buscar. Así que el Señor se mueve hacia Galilea de los gentiles, se moviliza para alcanzar a los gentiles, y de esa manera se cumple otra porción de la palabra relacionada con su ministerio. Luego, en el capítulo 8 del libro de Mateo, que es en el que nos vamos a detener, dice que cuando llegó la noche, verso 16, Mateo 8:16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Piensa en esa palabra, trajeron muchos endemoniados. No trajeron uno, ni dos, ni tres.
Trajeron muchos endemoniados. Imagínense la escena. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y de nuevo la frase, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por medio del profeta Isaías, Dios había anticipado, Dios había traído la revelación de que el Mesías habría de tomar nuestras enfermedades, habría de llevar nuestras dolencias, habría de cargar con el castigo de nuestro pecado. Eso es lo que dice allá en Isaías 53. De manera que en esta porción de la palabra hay varias cosas que tenemos que entender. Número uno, se nos revela que el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre todos los demonios y sobre las enfermedades. Se nos revela que el poder de su palabra era suficiente para obrar la sanidad. Era suficiente para echar fuera los demonios. Qué diferencia de la manera en que se ministra ahora, cuando de una manera ignorante se hacen muchas cosas en círculos proféticos, donde se utilizan elementos para poder justificar la liberación de las personas. Se le da a la gente agua con sal, otros que ocupan la Biblia para poder ungir, algo absurdo porque no se puede ungir a nadie con la Biblia. Otros golpean a las personas endemoniadas. ¿Qué diferencia la manera en que el Señor Jesucristo ministraba? Dice la Escritura en el verso 16, con la palabra echó fuera los demonios. Y esa es la frase dominante, con la palabra sanó a todos los enfermos. ¿Es con la palabra que se echan fuera los demonios? Es con la palabra que se declara la sanidad, que se ordena la enfermedad que desaparezca, que sea desarraigada, como un ejercicio de nuestra autoridad, como compartí recientemente en la enseñanza que tenía por tema Aprendiendo a Orar, donde tenemos que separar lo que es pedirle a Dios, lo que es resistir al diablo y lo que es confesar la palabra. El Señor Jesucristo fue un ejemplo a través de su vida de cómo vivir en autoridad. Él con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero al mismo tiempo, esto era un anticipo de su sacrificio, porque Él habría de tomar nuestro pecado, Él habría de tomar nuestras enfermedades, cargarlas sobre sí, para poder hacer disponible para nosotros la justicia, para hacer posible o disponible para nosotros la sanidad. De manera que tenemos que entender esto. En el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, cuando Él sanó a los enfermos, cuando Él liberó a los endemoniados, esto solamente fue un anticipo de lo que Él habría de completar con su sacrificio, porque su sacrificio fue el intercambio donde Él tomó nuestro lugar. Su sacrificio en la cruz fue el lugar de la expiación, donde Él nos sustituyó. Y ahí es donde se cumple la verdad espiritual de que Él tomó la maldición. Él se hizo maldición para que la bendición estuviera disponible para nosotros. Entonces no solamente se nos revela a través de esta porción del profeta Isaías la autoridad que él tenía sobre los demonios y sobre las enfermedades, se nos revela que la autoridad se ejerce por medio de la palabra y se nos revela que el Mesías habría de manifestarse para efectuar una obra en la cual por medio de su sacrificio él habría de tomar nuestro lugar. Porque eso es lo que sucedió literalmente en la cruz, cuando Él muere, cuando Él desciende a las regiones más bajas de la tierra. Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó en la muerte. Él nos sustituyó en los padecimientos, en el abandono, en la soledad. Él nos sustituyó al tomar toda la maldición y todo el peso del castigo de nuestros pecados que fue cargado sobre Él. Y entonces se cumple esta palabra. Pero particularmente la cita de Mateo es relacionada con el hecho de que aún antes de su muerte, Él mostró un anticipo de que Él habría de tomar las enfermedades y llevar nuestras dolencias.
Avanzamos hacia el capítulo 12. Y en el capítulo 12, verso 15, encontramos que parte de las características de su ministerio estarían siendo, una de las características de su ministerio terrenal sería el no venir de una manera autoritaria, sino todo lo contrario, venir con una actitud de mansedumbre. Leámoslo a partir del verso 15, Mateo 12. Su manifestación como el Cordero de Dios y no como el león de la tribu de Judá. Dice el verso 15, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Mi amado, Jesús es el siervo escogido por Dios, es el amado, es el hijo amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, él es el ungido. Y a los gentiles, a nosotros, a los gentiles de su tiempo, anunciará juicio. Aquí está la revelación del carácter. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. La comprensión de este texto implica la idea de que el ministerio del Señor Jesucristo se desarrolló temporalmente en secreto. Él alcanzó fama por la cantidad de milagros, por la manera en que él enseñaba, por la sabiduría, porque creció en gracia para con los hombres, porque creció en sabiduría y lo mostraba a la hora de hablar, por su vida de santidad, de temor. Él alcanzó fama, pero su ministerio fue secreto temporalmente. Él no vino y él no habría de manifestarse, según las palabras de los profetas, como un líder llamando a una revolución, así como sucedía con los jueces. Los jueces se levantaban en el nombre de Jehová y convocaban a la gente a reunirse para levantarse, armarse en contra de sus enemigos. El Señor Jesucristo habría de venir de una manera diferente. Él habría de venir, como Juan dijo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él habría de venir en mansedumbre y por eso él tenía la libertad moral completa para decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Con esto concuerdan las palabras escritas por el profeta Isaías. Mi siervo, mi amado, él no va a contender, él no va a vocear. No van a oír la voz en las calles. Él no andaba por ahí como Juan el Bautista reprendiendo a los pecadores. No, tuvo que confrontar a los fariseos, sí, por causa de la dureza de su corazón. Tuvo que ir a darle vuelta a las mesas en el templo, sí, porque tenía que cumplirse la palabra de que el celo por su casa lo consumía. Pero él no andaba por ahí proclamando juicio, él no andaba por ahí levantando a las masas, a las multitudes en contra de los romanos. Él vino con el mensaje de amor, de arrepentimiento, que el reino de los cielos se había acercado. Él vino con una enseñanza relacionada con un cambio de corazón, hablando de perdón, hablando de misericordia. Él no vino para poder llamar la atención de las multitudes. Eso es lo que significa esta porción de la palabra. La caña cascada no quebrará, una referencia a Juan el Bautista. Él no venía para poder levantarse de una manera exhibicionista y mostrar que él era el Señor. No era el momento todavía de revelarse como el Señor. Dice, el pábilo que humea no apagará, en el sentido de que él no venía a quitarle la gloria a nadie, a desplazar a nadie. Pero luego hay una frase en el verso 20, hasta que saque a victoria el juicio. Ya resucitado, hoy sí él puede proclamar que él es el Señor. Hoy sí puede proclamar, como está en Mateo 28, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Ahora él sí puede proclamar que a él le pertenece toda la autoridad. A él le pertenece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Pero durante el ministerio terrenal, su manifestación habría de ser caracterizada
por esta cualidad particular, la mansedumbre, un carácter como de un cordero. Habría de manifestarse primeramente como el que perdonaba, como el que intercedía, como el que consolaba, como el que libertaba, porque viene el tiempo en que Él se va a manifestar como juez. Ya estamos viviendo en el tiempo en que Él es el Señor. Así que su ministerio terrenal se vio caracterizado por esta marca o esta cualidad en particular. Él vino en mansedumbre. Él vino en humildad. La siguiente característica o la siguiente porción de la palabra que está conectada con su ministerio la encontramos en Mateo 13, verso 34. Y es que se había anticipado que él habría de enseñar verdades de una manera misteriosa, por decirlo así. En Mateo 13:34, todos nosotros sabemos que Jesús acostumbraba a enseñar por parábolas. Está registrado lo siguiente. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y oiga esta frase, y sin parábolas no les hablaba. O sea que continuamente el Señor estaba buscando maneras de ilustrar las enseñanzas, tomar verdades de la vida natural para hablar de principios espirituales. Y mucha gente se quedaba sin entender. De hecho, los apóstoles le preguntaron a él, ¿y por qué les hablas en parábolas? Y él les dijo, para que oyendo no entiendan. Entonces, esto también había sido revelado por Dios por medio de los profetas. Y entendámoslo. Leo de nuevo verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y me llamó mucho la atención esta frase. Declararé cosas escondidas. De modo que yo le aconsejo que estudie las parábolas. Porque según la misma palabra del Señor Jesucristo, las parábolas contienen cosas escondidas, cosas secretas. Hay cosas que están allí guardadas y que son reveladas por el Espíritu Santo. Y Jesús las habló de una manera figurada y por el Espíritu Santo usted puede recibir el entendimiento de estas verdades. Ahora, la razón por la cual él hablaba de esa manera, en el verso 35 dice que era para que se cumpliera lo que el profeta había dicho. Voy a abrir en parábolas mi boca. Entonces, esta era una manera única de enseñar de parte del Señor. Pero esto tenía un propósito espiritual. ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué yo voy a querer enseñar y al mismo tiempo voy a querer que la gente no entienda? Particularmente yo, al detenerme y exponer la palabra, yo a veces me siento frustrado cuando pienso, no me di a entender. Siento que no me expliqué, no pude explicarme lo suficiente, creo que no me comprendieron y me siento frustrado. ¿Por qué alguien va a querer enseñar y al mismo tiempo lo va a hacer de una manera que quede escondida? Esta es la respuesta. Cuando el Señor hablaba de esa manera, lo hacía con el propósito de esconder la revelación de las cosas espirituales de los indiferentes, de los no comprometidos. Es por esto que Jesús le responde a los apóstoles cuando ellos le preguntan, ¿y por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les explica las parábolas y les dice, es que a ustedes les es dado conocer los misterios. ¿Por qué? Si Dios dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene principios y leyes espirituales que aplica en el trato con su pueblo. Si es fiel en lo poco, usted va a ser puesto sobre mucho. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. Si usted se acerca a Dios, Dios se acercará a usted. Dios tiene principios espirituales. Y el principio espiritual aquí es que Dios trae la revelación a los que se acercan, a los que pagan un precio, a los comprometidos. Entonces Jesús le contesta a los apóstoles diciendo, es que a ellos no les he dado a conocer los misterios del reino, pero a ustedes sí. ¿Por qué a ellos sí? Porque ellos lo habían dejado todo por seguirle. Ellos habían abandonado sus trabajos. Se habían dedicado completamente en su tiempo para poder seguirle al Señor, de manera que la Biblia contiene declaraciones como
ni tiempo para comer tenían. Y a la medianoche estaban remando. Y después de ministrar a la gente, recogiendo las cestas de lo que había sobrado. Usted encuentra a los apóstoles comprometidos, siguiendo al Señor. Pero había multitudes que simplemente le seguían por los milagros. Había multitudes que simplemente estaban como curiosos. Entonces Jesús hablaba en parábolas para que la gente escuchara, pero no entendiera, porque era la manera de esconder la revelación de los indiferentes. ¿Es usted una persona indiferente? Usted no va a tener revelación de la palabra. Pero si usted es una persona comprometida, de los que buscan, usted va a hallar. De los que invocan a Dios, de los que buscan a Dios con todo el corazón. Él dice en su palabra, y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Es usted de las personas que, como Daniel, cuando no entiende las escrituras, que fue lo que literalmente sucedió, él no entendió lo que había escrito el profeta Jeremías y se volvió a Dios en oración y en ayuno? ¿Es usted de las personas que cuando no entiende la palabra, ora al respecto, busca a Dios, continúa escudriñando? ¿Se atreve a hacer un ayuno para poder tener entendimiento de la palabra y buscar la guianza? ¿O es de los que leen la palabra y dicen, no entiendo? Y simplemente se quedan aceptando que no entienden. Hay una diferencia entre aquellos que están dispuestos a esforzarse, a escudriñar, y los que de una manera superficial hasta menosprecian la palabra porque no la aman, les es algo que no tiene mucho valor. Así que podemos entender que esa es la separación que el Señor hace. Y esto entonces se cumple. El ministerio del Señor se vio caracterizado porque Él enseñaba verdades de manera escondida. Pero eso tenía como propósito que en las parábolas quedaran guardados los misterios del reino. Así que le aconsejo que haga un estudio personal de las parábolas en oración, con una actitud de escudriñar. Y mi deseo, como casi siempre lo menciono, que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé sabiduría. Avanzamos al capítulo 21 y hablemos un poco acerca de la manifestación como el rey. Dice el verso 2, Mateo 21, que Jesús le dio instrucciones a los apóstoles y les dijo, váyanse a la aldea que está enfrente de ustedes. Allí van a encontrar un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Mire qué tremendo, cómo el Señor revela su conocimiento. ¿Qué posibilidades había de que esa asna, que tal vez él había visto que estaba atada, permaneciera atada? ¿Qué posibilidades había de que esa asna que estaba atada ahí ya no estuviera atada o que la hubieran removido del lugar? Pero él habla con el conocimiento que él tiene, el cual incluye que él sabía lo que había en el corazón de los hombres, revelando su divinidad. Así que él le ordena a los discípulos que vayan a traerlos, que traigan el asna y que traigan el pollino, que traigan el burrito. Dice, desátenla y tráiganmelos. Al traer el asna, el pollino habría de venir siguiendo a su madre. Verso 3. Y si alguien les dice algo, vea que él no los mandó a pedirla prestada. Él no los mandó a hablar con el dueño del asna, sino que los mandó como el Señor, como el dueño de la creación, como el dueño de todas las bestias. Él los mandó a traerla. El Señor es dueño de todos, de todo, y eso es algo que usted tiene que recordar y nunca olvidar. Él es dueño de todo. Y cuando Él le pida algo que usted tiene, recuerde que usted solamente es un mayordomo, que usted solamente está cuidando las posesiones y lo que es propiedad de Él. Eso es un principio que está escondido acá. Pues bien, Él les dice, si alguien les dice algo, como quien dice, ¡Ey, ¿para dónde llevan esa asna? ¿Por qué se están llevando mis animales? Les responden, el Señor los necesita y luego los enviará. Le van a decir a la gente, el Señor, el Adonai, el dueño, el amo, necesita usarlo por un momento, pero te lo va a devolver. Y esa es una realidad también en el plano espiritual. Muchas veces Dios nos pide que de alguna manera podamos honrarle o servirle o ministrar y servir a otros, y luego nos es devuelto y nos es multiplicado, porque esa es la forma en que Dios obra. Ahora, esta instrucción de ir a recoger o de ir a traer el asna y traer el burrito
está conectada con la profecía en la cual dice el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, díganle a la hija de Sión, una manera de referirse a Israel, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se había profetizado su manifestación como un rey. De modo que esto, que fue la entrada triunfal a Jerusalén, cuando la gente le recibió con palmas y los muchachos decían, Hosana al que viene, bendito el que viene en nombre del Señor, esta fue una señal dada para el pueblo de Israel de que su rey había llegado. Hasta el día de hoy los judíos no creen en el Mesías. No creen que Jesús es el Mesías. Porque han pasado por alto todos estos elementos que estamos registrando nosotros ahora y por los cuales nosotros hemos creído que Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Mesías. Y hemos puesto nuestra confianza en Él, en su obra, en sus promesas, en su sacrificio. Los israelitas han pasado por alto lo que los profetas dijeron. Y en ese sentido, ellos han quedado, por así decirlo, separados todavía un tiempo más de su Dios. Porque como dice el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Dios del universo, el Rey de Israel, Jehová de los ejércitos, manifestado en la persona de Jesús, estaba viniendo, estaba entrando. Algunos le reconocieron, o voy a decir, muchos le reconocieron. Y aunque esto fue una señal dada para Israel de la llegada de su rey, ellos prefirieron crucificarle. Ellos prefirieron entregarlo a la muerte. Pero esto también se conecta con la idea de que se nos anticipó por medio de lo dicho por el profeta que el carácter del rey habría de ser de mansedumbre. Él no vino con una gran corte, él no vino con una gran pompa. Él entra a la ciudad montado en un burrito. Él entra a la ciudad simplemente con una corte de pescadores, de gente del vulgo que le seguían. Él no venía con príncipes, él no venía con gente noble, con gente importante, cortejándole, respaldándole, revelando así su carácter de mansedumbre, de humildad. Así que la manifestación como el rey de Israel también había sido profetizada y se cumplió. Mateo 27:35 nos habla acerca de lo que sucede cuando él ya está crucificado. Dice que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué posibilidad había de que en la muerte el Mesías fuera despojado de sus ropas? Sí, había posibilidad de que lo mataran con sus ropas o que lo despojaran de su ropa. Pero ¿qué posibilidad había que habiéndolo despojado de sus ropas, la ropa fuera desechada, fuera descartada, fuera tirada a la basura? Sí había posibilidad de que fuera desechada, lo dejaran desnudo y desecharan la ropa. Pero no sucedió eso. En cumplimiento de la palabra, partieron los vestidos, la túnica del Señor. Echaron suertes. ¿Qué posibilidad había de que se las rifaran? Porque alguien podía en autoridad determinar, yo voy a tomármela, yo me quedo con ella. Alguien podía pedirlas, quiero que me permita que me quede con la ropa de este hombre. Pero no sucedió así. Nadie en autoridad las repartió, nadie las pidió para sí. Echaron suerte sobre ella en cumplimiento de la palabra. Rifaron entre sí las ropas. Y así la historia podría continuar con una gran cantidad de detalles con relación al ministerio del Señor Jesucristo. Lo he hecho de una manera breve, desde su nacimiento hasta su muerte. Y faltan todavía muchas escrituras. Pero lo que yo quiero enfocar es lo que establecí como el tema de esta hora. Lo que está escrito del Señor tiene cumplimiento.
Y eso lo dijo él, hablando un momento o algunos días antes de que él fuera crucificado. Veámoslo, pero ahora vamos a Lucas capítulo 22, verso 37. El Señor Jesucristo hizo esta declaración, que es la aplicación que yo quiero tener sobre o darle para que usted la aplique en su vida. Veamos lo que el Señor dijo en Lucas 22, 37. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito que no se había cumplido en Lucas 22, 37? Su muerte. Y que en su muerte él fuera tomado como un impío, como un pecador. Así que el verso 37 continúa diciendo, y fue contado con los inicuos. Eso es lo que estaba escrito. Y Jesús les está diciendo, miren, sepan esto, es necesario que se cumpla todavía. Ya se cumplieron muchas cosas, las que ya examinamos nosotros en Mateo. Es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí está la frase. Es el Señor Jesucristo quien dijo eso y yo lo creo. Lo que está escrito del Señor Jesucristo tiene su cumplimiento. Se cumplió ya con respecto a su ministerio, su nacimiento, su ministerio, su muerte, la traición, el haber sido vendido, las ropas. Y ahora en este punto, antes de la muerte, él dice, tengo que ser contado con los inicuos. Me van a considerar como un pecador. El Señor aseguró en este texto que él iba a ser contado como un pecador más, como un malvado, al cual Dios no había querido librar. Y eso es lo que dice Isaías 53 en el versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Otra porción que se cumplió en la vida del Señor, porque José de Arimatea pidió el cuerpo y lo fue a colocar en una sepultura nueva de la cual él era el dueño. Jesús fue sepultado en una sepultura de ricos, pero su sepultura, en su muerte, él fue considerado un impío, un pecador. Aunque, dice Isaías, verso 9, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero se cumplió y Jesús anticipó lo que estaba en Isaías 53, 9, que lo habrían de contar como un inicuo. Y también se cumplió que con los ricos fue en su muerte por causa del sepulcro en el cual su cuerpo fue colocado. Ahora, más adelante, y para ir concluyendo, en Lucas 24, 44, cuando el Señor Jesucristo ya ha resucitado, se les aparece a los apóstoles y les dice, estas son las palabras de las que yo les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Esta palabra, hermanos, a mí me sirve para fundamentarme sobre esta verdad. Todo lo que está escrito del Señor, todo, todo, todo se cumplirá. Si Él dijo que Él volverá, Él volverá. Si Él dijo que nos iba a tomar para llevarnos a la casa del Padre, Él va a venir a tomarnos para llevarnos a la casa del Padre. Si Él dijo que Él viene pronto y su galardón consigo para recompensar a cada uno según su obra, Él viene con galardones. Todo, todo lo que está escrito de Él tiene su cumplimiento. Si Él ha dicho que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Si Él dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Él está en medio, su presencia, su espíritu, donde hayan 2 personas en su nombre. Todo lo que está escrito de Él se va a cumplir. Y en ese sentido yo quiero retarlo a que busquen las escrituras lo que todavía no se ha cumplido, que podemos esperar, las promesas que Él hizo, que usted todavía puede esperar, porque está escrito. Y si está escrito, tiene que cumplirse. Y el último elemento, que es prácticamente mi deseo de siempre, a favor de aquellos que están juntamente conmigo meditando en la palabra, porque solamente soy un facilitador guiándole de una escritura a la otra para cooperar en su crecimiento.
No pretendo traerle la revelación, esto solamente el Espíritu Santo puede darlo, sino que únicamente ser como un guía que lo lleva entre una escritura y otra para que sea Dios quien se revele a su vida. El verso 45 dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Solo el Señor puede abrir el entendimiento. Y ese es mi deseo para usted, que Dios le abra su entendimiento. Y que mientras usted lee la palabra, usted se goce de poder comprenderla. Porque el mismo Dios que por su Espíritu inspiró a los profetas para escribirla, es el mismo Dios que por su Espíritu nos permite entenderla cuando la leemos. Es por su Espíritu que somos guiados hacia toda verdad. Es por su Espíritu que se nos recuerdan las palabras que el Señor habló. Es por su Espíritu que se nos hacen saber las cosas que habrán de venir. Por eso como creyentes no habremos de vivir en temor, no habremos de vivir con el pesimismo y con esa actitud que tiene el mundo de negativismo, sino de expectativa, de esperanza, de gozo, de paz, sabiendo que lo que está sucediendo en el mundo está escrito. Actualmente, debido a las elecciones en los Estados Unidos, hay un ambiente tremendo de expectación negativa de qué es lo que va a suceder. Algunos hablan de persecución a la iglesia, otros hablan de la corrupción, la inmoralidad incrementándose. Está escrito. Tiempos de apostasía, tiempos de maldad, tiempos de confusión religiosa. Está escrito. Y lo que está escrito se cumplirá. Pero particularmente, enfóquese en lo que está escrito con respecto al Señor Jesucristo, para que su esperanza esté fundamentada en Él, su confianza esté fundamentada en Él y pueda tener esas expectativas. Y mi deseo, que el Señor le dé entendimiento para poder comprender su palabra y que Dios se glorifique en sus vidas, usándoles como un canal de bendición para otros, así como levantó a Pablo para hacer luz a los gentiles, para llevar a la gente que estaba en la oscuridad el conocimiento de la verdad. Es mi deseo que Dios se manifieste en su vida, que Dios se revele en su palabra. Que Dios continúe bendiciéndole, hermano. En el nombre de Jesús. Amén.